Muy bien, Claudia. Entonces, vamos a avanzar ahora con la lección número 4. Ya estuvimos avanzando en las sesiones anteriores justamente con un poco de introducción a qué es la computación y la ciencia del software hasta cierto punto. El tema de algoritmos lo vimos hace poco también, que estuvimos haciendo el tic-tac-toe, o mejor dicho, el juego relacionado al 3 en raya, pero que hicimos algunas modificaciones pues, para que sea un poco interesante y que al final pudiéramos entender qué son los algoritmos y de esta forma poder mejorar un algoritmo que ya teníamos, que era un juego clásico, a una versión mucho mejor. Hola Ludwig, qué bueno que te hayas podido conectar. Si puedes, porfa, enciende la cámara y estamos. Perfecto. Hola, buenos días. Buenos días. Listo. Entonces, ya para poner un poquito más de contexto, estuvimos haciendo eso. Hemos visto también el Java Lab, que es una herramienta que hemos estado usando para poder probar código de Java, que es el código que vamos a estar trabajando a partir de las siguientes sesiones. Y el día de hoy, la lección 4 es una clase que es muy interesante y que me gustaría revisarla bastante bien con ustedes, porque es la base de cómo trabaja Java en esencia. En otras palabras, vamos a estar hablando sobre qué son las clases y los objetos. La palabra clases tal vez por ahí les suene de algo que normalmente hace referencia a eh, a un código que vimos hace unas semanas, donde siempre teníamos este public class, y justamente la sesión de hoy es para ver un poco de exactamente qué significa una clase, qué significa un objeto, y vamos a poder ver más o menos esto con algunos ejercicios en Java, de qué es lo que hace cada cosa y cómo nosotros también podemos ponerlo de forma práctica y también hasta cierto punto para que nosotros lo podamos trabajar, ya que esta es la base de Java y pues de muchos otros lenguajes. Así que déjeme abrir algo rápido, ¿cuál es el nombre de estos? ¿Excalibur? No. Eh, bueno, podemos hacer un Excalibur, porque al final creo que vamos a pintar en la pizarra, así que no va a haber mucho inconveniente por acá. Entonces, una de las primeras actividades para explicar y que puedan entender qué son las clases y qué son los objetos, va a ser primero que ustedes van a tener que dibujar una casa. Háganla de la forma que quieran, no se preocupen si es diferente a la que está haciendo otra persona, simplemente dibújenla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que tienen la opción de anotar o pueden escribir sobre mi pantalla. Así que lo único que voy a hacer, ya que ahorita somos tres personas y yo no voy a estar dibujando tanto, voy a hacer una línea recta aquí al medio, separando la pantalla en dos espacios. Y pues una persona va a escoger el lado izquierdo y otra persona va a escoger el lado derecho. Cada uno va a dibujar con el anotador de pantallas una casa y luego después de dibujarla vamos a ver algunas cosas que pueden tener en común o hasta cierto punto cómo nosotros podemos definir una clase, un objeto basándose en los dibujos que ustedes han hecho. Así que vamos a darles unos minutos para que lo hagan, así que porfa, al igual que hicimos el juego del tic-tac-toe, pongan el botón de anotar y pues recuerden que pueden escribir, dibujar, poner formas, como prefieran ustedes hacerlo. Así que tienen unos 3 minutos para hacer esto. Una casa, lo primero que se les ocurra, no hay problema. Ok, vale. Creo que ahí lo vamos a parar un ratito y vamos a ver más o menos algunas de las cosas que han hecho.
Y me parece muy curioso porque justamente una de las ideas que nosotros buscamos con este ejercicio de que dibujen una casa es más que todo para ver hasta cierto punto qué idea tienen cuando hablamos de una casa, por ejemplo. Y una de las preguntas que me gustaría hacerle, vamos primero con Ludwig, ¿qué es algo que notas que a pesar de que los dibujos tienen diferencias, no están hechos de la misma forma, mismos colores, mismas figuras o formas? Ludwig, ¿qué tienen en común estas dos casas? Tienen techo, puerta y ventanas. Perfecto. Esa es la idea. Y justamente cada vez que nosotros hablamos de una clase o hablamos de un objeto, nos estamos refiriendo a que cada vez de que nosotros tenemos una idea general de algo, siempre se nos vienen propiedades básicas. Cuando yo les digo a una casa, lo primero es paredes, puerta, ventanas, un techo, y esos son como que las propiedades que tiene la palabra casa, por así decirlo. Así que nosotros podríamos decir en este caso que una clase se puede decir que es como un molde o es como una idea general de lo que tenemos de una palabra o de algo en específico. Así que yo podría decir aquí que, por ejemplo, la clase puede ser igual a casa. Voy a poner esto por acá grande, pero ahora viene la otra diferencia. Un objeto específicamente no es una casa, es cualquiera de los dibujos que ustedes han hecho. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de una clase, estamos hablando de una idea abstracta. Nosotros pensamos en una casa, decimos, ok, techo, puerta, paredes, ventanas, lo básico. Pero un objeto es la representación visual de esa idea que nosotros tenemos abstracta. En este caso, los dibujos que han hecho ustedes. Cuando nosotros hablamos de una clase, estamos refiriendo solamente a la idea general. Y un objeto es cómo cada persona plasma esa idea, por así decirlo, de lo que uno piensa, pero compartiendo las propiedades que la clase principal tiene. Y es justamente esas propiedades, es lo que les menciono. Que cuando ustedes piensan en una casa, piensan en muchas cosas similares. Techo, puerta, ventanas, etc. Y justamente el objeto que ustedes han creado es una instancia, o se podría decir que es como una subclase de la clase casa. Así que cada vez que nosotros pensemos en una clase, es simplemente una palabra, una idea muy genérica, y cada vez que nosotros pensemos es un objeto, estaríamos hablando un poco relacionado a una representación, sea visual, sea en código, de lo que nosotros podemos pensar de la clase. Vamos a poner más ejemplos para que esto quede más claro, no se preocupen. Pero antes de seguir, me gustaría que pudieran, hasta cierto punto, ver un video, que es este de acá, que está un poco relacionado a la programación orientada a objetos. Así que voy a borrar los dibujos en general, todo lo que tenga en pantalla, y así ya podemos ver esto un poquito más limpio. Así que déjenme compartirles esto, pero con sonido, ahora sí, porque si no, no me iba a dejar. Y voy a correr este video, subirle un poquito la calidad, porque si no lo se pone lento y ya está. Así que voy a correrlo unos par de segundos, me dicen si ustedes lo llegan a escuchar y si le van a escuchar, pues genial, y lo corremos todo de largo. ¿Escucharon eso? Sí, Perfecto. Voy a ponerle subtítulos porque normalmente estos videos de lo que son de code suelen estar en inglés, pero a veces pues vamos a ponerlo que lo traduzca al español. Va a ser una traducción regular, pero pues nos va a ayudar a entender si tal vez no estamos tan familiarizados con el idioma. Así que, ojalá un poquito el volumen, porque lo siento fuerte de este lado y listo. Son unos casi 3 minutos de video, porfa, véanlo y traten de prestarle la mayor atención posible. Luego vamos a dar ejemplos y preguntas sobre el video, así que estén atentos. Hi, I'm Gemma Bissoni, and I'm the CEO of Discover Labs. Discover Labs is my main professional thing right now, and it has been for the last 5 years. And really, where that came from was go for the things you're passionate about. There are ways that you can be successful. I know that I wanted to work in education and accessibility, and I also knew that I wanted to work in video games, and I didn't want to have to pick between those. So you make them happen.
Java is one of the most popular programming languages used today. It was first released in 1995 and designed to allow software engineers to write programs that they could easily run anywhere. We use apps and programs that were written in Java every day, like the Android operating system and Spotify. Even games like Minecraft are written in Java. Scientists also use Java programs like the NASA World Wind System that uses satellites to create a 3D interactive virtual globe. Java is an object-oriented programming language. Object-oriented programming is an approach to creating and using models of physical or imagined objects. We create models of objects by writing classes. A class is a programmer-defined blueprint from which objects are created. To write a class, we first create a new Java file. We name this file the same name we will use for our class. In this case, our file will be called myfirstclass.java. The name of the file and class should start with an uppercase letter. If the name consists of multiple words, we use camel case. Camel case is a naming convention in which the first letter of the first word is either uppercase or lowercase, and the first letter of each additional word is uppercase. In the file, we start writing the keyword public. Then we write the keyword class. Next, we write the name of the class. This must be the same name as the file. Java is case sensitive, so the uppercase and lowercase letters must match. Finally, we use curly braces to indicate a block of code. Each opening curly brace should have a matching closing curly brace. We make this class public so it can be accessed throughout the program. Usually, we want our classes to be public. This makes up our class header. A class header consists of the class keyword and the name of the class. Congratulations, you've just written your first class. Soon you'll be making classes that can do all kinds of amazing. Vale, yo entiendo que el video hasta cierto punto se puede ver un poco menos, pero una de las cosas que sí me gustaría recalcar y que es algo que vamos a estar trabajando a medida que vayamos avanzando durante estas clases, es el hecho de que el lenguaje de Java es un lenguaje case sensitive. Y esto sí es muy interesante y quiero que lo tengan bastante en cuenta, ya que cuando nos referimos a que es case sensitive, es que todas las palabras, letras, tienen que estar tal cual para que el programa las reconozca. Justo hicimos ejercicios hace unas semanas en la cual trabajamos con estos painter, con estos pintores por aquí, y habíamos tratado de, por así decirlo, crear alguno de ellos, pero con una letra cambiada, con una que esté en mayúscula, otra en minúscula, y a veces no funcionaba o no le encontraba o algo salía mal de lo que no, como que se rompía. Así que la idea de que cuando nosotros estemos trabajando en Java es que todas las palabras la vayamos a utilizar de la misma forma que están definidas para escribirse. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué esta clase se llama Neighborhood Runner, Claudia? Lo dijeron en el video, le explicaron un poquito al- a grosso modo por encima, pero quiero ver si por ahí se entendió o no. Pues porque de esa forma es como se llamó el file. Exactamente. Una de las cosas clave que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta en Java es de que el archivo, el file que nosotros vamos a trabajar, estamos creando, tiene que tener el mismo nombre de la clase. Y bueno, después de eso ya empieza los curly braces, que serían como que las código que tenemos. Ahora, me gustaría más que antes de que empecemos a ver este tipo de código que es muy importante, empecemos por entender qué es una clase y un objeto. Así que hace un momento ustedes hicieron una representación gráfica de lo que es una casa. Nosotros decíamos que una clase es una idea, por así decirlo, un poco más abstracta de lo, por así decirlo, de una cosa física o tangible o intangible incluso, y un objeto es su representación de lo que uno tiene en mente. Pero vamos a hacer algo incluso más sencillo. Por ejemplo, eh, mm, Ludwig, a ti que te gusta un poco más los videojuegos, nómbrame un videojuego que sea, por ejemplo, un poco más estilo RPG. ¿Sí entiendes a lo que me refiero? Un poco más de rol.
¿Ya? ¿Me podrías decir uno más o menos qué características tienen este tipo de juegos? Pues las características que tiene un juego de rol es que estás jugando como algo, estás jugando como por ejemplo, si yo juego un juego de rol de, no sé, ser una mesa, entonces toda la trama del juego es lo que hace una mesa, porque el de trata el juego de ser una mesa. Tú vas a jugar y todas las mecánicas que tiene ese juego va a girar en torno a la idea del juego, como por ejemplo esa. Ok, ese está un poquito más orientado a un juego de simulación, que también me parece interesante, pero tiene que ver con el juego de rol. Ahora, el juego de rol más o menos siempre consiste en que está, por así decirlo, orientado en un cierto tipo de objeto o cierto tipo eh, de algo. Justamente es lo que quiero llegar, a que es un poco más abstracto, que nosotros sabemos que tiene ciertas propiedades, pero que todavía no tenemos algo definido. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Imagínense que tienen un juego de rol, pero un juego de rol más clásico, ¿sí? Esos los RNG, por ahí tal vez han escuchado. Imagínense que en el juego les permiten tener diferentes clases. Yo qué sé, pueden ser caballeros, pueden ser de la clase mago, por así decirlo, pueden ser de la clase ladrón, porque hay juegos que tienen este tipo de clases. Hay otra que puede ser, por ejemplo, de tipo berserker. O sea, hay diferentes tipos de clases que uno puede escoger al inicio cuando va a entrar en estos tipos de juego de rol. Y dependiendo de la clase, ¿qué creen que cambia? Por ejemplo, Claudia, si yo me escojo uno u otro, ¿qué crees que cambiaría? Tal vez las funciones y la forma en que se desarrolla el personaje. Exacto. Ahora, imaginemos que simplemente yo obvio estas opciones de acá y me quedo con la de mago, pues porque es la que me gusta más a mí. Nosotros le llamamos a esto clases y tiene mucho que ver con la trama de clases y objetos que hoy estamos pensando y estamos trabajando y empezando a entender. Cada vez que nosotros escogemos una clase, por ejemplo la clase mago, vienen características predefinidas para esta clase que, por ejemplo, el mago puede tener health points o puntos de vida, que el mago puede tener attack points, que son puntos de ataque, puntos de defensa, defense points, puede tener MP o mana points o magic points, que sería como que el maná o el tema mágico que tiene, puede tener defensa mágica o magic defense, o sea, puede tener como que diferentes atributos. Obviamente también el personaje, si es que nosotros lo estamos creando, va a tener un nombre o un name, que puede tener algunas habilidades especiales, que puede tener algunos skills que obviamente van a ir, por así decirlo, desbloqueándose o vamos a ir tomando en base al nivel que tiene. Otra de las cosas que también el personaje va a tener es el nivel, el level. No lo ponen así normalmente en varios juegos. Entonces, nosotros podemos decir de que cuando escogemos un personaje de clase mago, pues vamos a tener diferentes atributos que tiene, por así decirlo, un personaje. Que tiene un nombre, que tiene un nivel, que tiene tantos puntos de vida, tanto punto de ataque, defensa, maná, tal, 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 y hasta habilidades. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya cuando, así, o sea, escogemos una clase en este juego ficticio que estamos pensando, nosotros sabemos que el personaje que vamos a escoger va a tener algunos stats o va a tener algunas estadísticas o algunas habilidades o algunas cosas particulares que son diferentes de otras clases, pero que sigue siendo las mismas que va a tener todo mago. En otras palabras, todas las personas que se escogen en este juego, el mago, van a tener todos esos atributos que algunos van a tener más vida porque quieren subirle más la vida, que algunos quieren dedicarle solamente a subir maná, otros que quieren dedicarle a hacer super tanques y hacer mucha defensa, pues que lo pueden hacer. Pero esto no depende del juego, sino depende del jugador. Así que cuando uno escoge la clase, por ejemplo, de mago, simplemente va a tener todos esos atributos. Imagínense que piensen en cero, sin habilidades, el nombre que uno quiera porque es el que se asigna, el nivel uno.
Y todo esto en cero y a medida que va evolucionando el personaje, pues va mejorando y cambiando esto. A esto es a lo que me refiero cuando digo clases y objetos. Cada vez de que una persona escoge este, por así decirlo, clase en el juego, automáticamente está creando un objeto o una instancia de esta clase, pero que cada uno va a tener particularidades únicas. Como por ejemplo, este puede ser mi personaje, que yo lo voy a empezar a nivelear, pero yo voy a tener un nivel, por así decirlo, 15. Mientras que otra persona que va a estar jugando, por ejemplo, simplemente, ok, voy a poner a Ludwig, eh, pues empezó un poquito más antes y él tiene un nivel mayor. Que obviamente al nivel que yo he tenido, pues simplemente lo que ha pasado es de que yo he priorizado tal vez subir los puntos de vida. Mientras que Ludwig ha dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero tantos puntos de vida, lo suficiente como para sobrevivir, 50. Pero ha decidido mejorarle más el ataque, por ejemplo, por ponerle algo. Y así vamos avanzando con la idea de cada personaje que tiene diferentes peculiaridades, pero no basadas en el juego, sino basadas en la decisión de cada jugador. Ahora, cuando nosotros hablamos de clase, hablamos simplemente de una idea general, que sabemos que va a tener todos estos atributos, pero cuando hablamos de un objeto, hablamos, por así decirlo, de una instancia de esta clase. Es como que este fuera el molde que tiene todos los atributos que sabemos que va a tener un mago, pero cuando nosotros creamos un personaje en particular, es como que estamos creando un objeto. Es como que estamos creando imaginemos que tenemos un molde para hacer galletas y lo que estamos creando es como que una galleta. Estamos creando, por así decirlo, un personaje basado en el molde que es el mago. Va a tener los mismos atributos, este mago y este aquí que podría haber, pero los valores que va a tener van a cambiar, en este caso, dependiendo del tipo de personaje o el tipo de tiempo que le haya dedicado a la persona, el tipo de habilidades que le haya querido subir, etc, etc. Pero cuando hablamos de clases y objetos, para ponerlo más sencillo, clase es, por así decirlo, un molde, una idea genérica de algo que tiene diferentes atributos, pero que estos atributos no son fijos, sino que varían, pero que sabemos que la clase tiene todo esto. Y cada vez que nosotros creamos un personaje o un objeto, mejor dicho, de esta clase, va a tener exactamente los mismos atributos, pero con valores diferentes cada uno. Esta es la idea de clase y objeto. Imagínense otra vez la idea de que la clase es simplemente un molde, como para hacer galletas, y cada galleta que ustedes hacen de ahí es un objeto. ¿Por qué? Porque tiene los mismos atributos, tiene las mismas ideas, tiene la misma base que tiene el molde, pero cada una de las instancias, cada uno de los objetos que se crea es independiente, porque va a tener diferentes cosas, pero va a tener la misma base. Por ejemplo, en este caso, las mismas propiedades. Denme un segundo que creo, Ludwig, tu compañero se acaba de salir de la sesión. Así que en lo que va volviendo, me gustaría más o menos que me pudieras dar una idea. ¿Se entiende esta idea de clases y objetos? ¿Te ha quedado claro? ¿Algo por ahí que no se entendió hasta ahora? Entendí. En tus propias palabras, ¿cómo definirías una clase y un objeto? Ya sin todo lo que he dicho ya. Sí. ¿Mm? ¿Cómo lo harías? Como si te preguntaran qué es una clase y un objeto, ya en tus propias palabras, con todo lo que hemos hablado ahorita, ¿cómo lo explicarías? Que te sea sencillo, o sea, como lo hayas entendido, no hay problema. Es que no soy muy bueno explicando. Y aparte no tengo idea, ya que todas las referencias las dijo usted, Ok, todas las que yo vamos pueda a... pensar. No, claro, te entiendo. Y justamente para mí esta es la idea muy clásica de explicar una clase y un objeto. Pero vamos a seguir viendo opciones, vamos a seguir viendo ejemplos, porque la idea de esta clase, a pesar de que vamos a practicar obviamente con el código, lo principal es que entiendan que es una clase y que es un objeto, porque es la idea principal de la clase de hoy. Independientemente si avanzamos más una cosa u otra, mi prioridad es que entiendan esto antes que cualquier otra cosa. Así que, Claudia, no sé hasta qué punto llegaste a escuchar de la explicación y todo, pero si lograste llegar hasta casi el final, ¿me podría decir en tus propias palabras
¿qué idea tienes ahora? ¿O cómo explicarías qué es una clase y qué es un objeto? Bueno, primero que todo, tuve un bajón de internet, pero sí sé explicarlo, pues. Una clase se refiere a, como usted dijo, como un molde en el cual hay diferentes objetos. O sea, es como una parte ambigua, mientras que el objeto ya es como la parte concreta de lo que se basa la clase. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Eh, Voy a poner palabras que justamente sean o clases o objetos. Y ustedes van a decir simplemente qué creen que es. ¿Es una clase o es un objeto? Y vamos a ver si por eso se entiende. Por ejemplo, yo voy a escribir futbolista. Ludwig, ¿qué crees que es esto? ¿Una clase o un objeto? Un objeto. ¿Ya? Ahora voy a escribir por acá Cristiano Ronaldo. ¿Qué crees que es esto, Ludwig? ¿Una clase o un objeto? Una persona. Ahí va un poco la idea. Ahora, cuando nosotros nos referimos a clase y objetos, no solamente estamos hablando de cosas inanimadas, estamos hablando hasta de personas. Lo que nosotros queremos intentar llegar a este punto es que cada vez que hablamos de una clase, estamos hablando de algo más general. Y cuando estamos hablando de un objeto, es algo, porque vamos a poner aquí Messi, y uno más por acá, Mbappé. Lo que estamos hablando con esto, voy a poner CR7, para hacerlo más corto. Lo que estamos hablando de aquí, cada vez que nosotros nos referimos a una clase objeto, es que la clase es como que la idea general. Y luego el objeto es, por así decirlo, como que los hijos de ese, ¿cómo podríamos llamarle? De esa clase, que serían como que las ideas que se han creado en base a ello. Así que cuando menciono futbolista, vamos con la idea que es más una clase. ¿Por qué? Porque de un futbolista sabemos que prácticamente sigue siendo una persona. Pero hay diferentes tipos de futbolistas, hay algunos que van a tener una posición diferente, hay algunos que van a tener habilidades diferentes. Y esto bastante lo saben los que hacen los juegos de FIFA, porque si tú juegas un Pro Evolution Soccer, un FIFA o algún juego de fútbol, vas a ver de que cada personaje, cada jugador, cada persona tiene habilidades y atributos únicos. Y es por eso que algunos se consideran mejores que otros. Así que véanlo siempre como la idea de un juego, cada vez que pensemos en esto. Cuando digo futbolista, es una clase. ¿Por qué? Porque hay diferentes objetos, hay diferentes instancias, hay diferentes personas que se pueden considerar un futbolista y que cada uno va a compartir cosas muy parecidas entre otras, pero con stats o atributos, con los mismos atributos, pero con valores diferentes. Voy a poner otro ejemplo, más o menos quiero que sea la idea. Objeto, disculpen, clase, objetos. Vamos a poner por aquí otro. Claudia, estaba para ti. Mm, Perro. Clase objeto. Clase. Me podría decir un objeto o una instancia. Cuando decimos instancia, nos referimos a un objeto de una clase. Nada, esa es la palabrita que voy a usar a veces. Así que cuando escuchen la palabra, dime una instancia, le estoy diciendo, dígame un objeto de tal clase. Esa es la palabra exacta, se utiliza término técnico. Dime un objeto, una instancia de esa clase. Dálmata. Perfecto. Ahora, dálmata, ¿considerarías que es un objeto o también puede ser una clase? Puede ser un objeto, creo. Imagínate que yo tengo 101 dálmatas. Y uno se llama, se va a ponerle nombres. Bobby. Y luego tengo otro que se llama Seren, un perrito que tenía hace muchos años, Spunky. Dejando esto un poco de lado, ahora la palabra dálmata ya no se ve tanto como un objeto, se ve más como una clase. Es un poquito curioso. Y esto es algo que quiero que tengan bastante en cuenta. Cada vez de que nosotros hablamos de clase, las clases pueden tener subclases, que no significa que sean objetos, pero que significa
o bueno, puede significar que esto de aquí, o esta palabra dálmata, puede ser hasta cierto punto una subclase que se considera que es un objeto de la clase de aquí, pero técnicamente es como un punto medio. Así que cuidado con esto de acá, porque esto es algo de las cosas que a veces suele confundir un poquito más y quiero que lo tengan bastante en cuenta. Así como vamos a ver las clases, hay subclases, que estas subclases son objetos de la clase principal, pero que también pueden tener objetos de esta. ¿Cuándo ya dejamos de parar? Ahorita voy con tu pregunta, dame un ratito. ¿Cuándo dejamos de decir que esto ya deja de ser una subclase? Cuando llegamos a un individuo muy particular. Bobby ya no puede ser una clase, porque Bobby es, por ejemplo, un único ser, que es en este caso un perro, una mascota, que es de la clase dálmata, de la subclase dálmata, que también es de la clase perro, pero allí ya no se puede dividir en más, porque es simplemente un solo ser, un solo animal, mascota, barra, y ya es como que ya no podemos sacar más cosas de él. Así que es ahí donde ya no podemos, por así decirlo, seguir haciendo más subclases de algo. Cuando ya llegamos al punto en la cual llegamos a un solo ser o un solo ente, que ya no puede, por así decirlo, distribuirse en más. Claudia, dime tu pregunta. Que entonces de esa manera, perro también puede ser pensado como un objeto de la clase animal. Exacto, justo eso ahí va. Nosotros podemos tener muchas clases. Y animal puede ser un objeto de la clase ser viviente, si queremos así. Ya ser viviente, sí, ya no sé si tendría una clase superior, por así decirlo. Eh, no se me viene ninguna a la cabeza, si se les ocurre genial. Pero sí, la idea es que justamente veamos de que un objeto o una clase puede ser un objeto de una clase superior. Ahora, cuando nosotros vayamos a ver código, tenemos que justamente entender bien esta idea para que en el momento que vayamos a crear una clase, sea con bastante sentido. De que cuando nosotros digamos, ok, quiero crear una clase que sea perro. ¿Por qué? Porque simplemente voy a tener mascotas acá. Y ahora yo digo de la nada, ok, quiero crear un objeto de perro, pero quiero que no sea dálmata. ¿Por qué? Porque no tengo tantos perros que sean dálmata. ¿Qué es lo que voy a hacer? Directamente me voy a crear un objeto que va a ser este Bobby de acá, pero que dentro de los atributos de Bobby, por así decirlo, dentro, y ¿por qué no me sale esto? Ah, que lo tengo en otro idioma. Dentro de los atributos de Bobby va a tener un nombre, que ya sabemos cuál es. Va a tener un... Uy, no me acuerdo cómo se decía raza en inglés. Vamos a ponerlo en español entonces. Va a tener un nombre, va a tener una raza, y dentro de la raza vamos a ponerlo de dálmata. Así que prácticamente nos saltamos la subclase y vamos de frente con un objeto que podemos diferenciarlo también por la clase o por el atributo de raza. Que por ahí luego la mascota puede tener edad y más cositas y etc, etc. Pero la idea es de que nosotros tengamos bastante bien la idea de que nosotros podemos crear un objeto directamente de una clase. Que podemos crear subclases, sí, sí, pero que paso sin... Pero depende del que no sea tan complejo. Si simplemente quiero hacer una aplicación donde puedo tener una base de datos de perros, no necesito crearme una subclase para dálmatas. No necesito crearme una subclase para, por ejemplo, imagínense que tenemos 100 razas. No necesito crearme 100 subclases para que cada una tenga su propia, por así decirlo, su propio objeto de cada uno. Simplemente lo hacemos de perro porque queremos que sea más general y dentro de cada uno de los perros o dentro de esta clase tenemos una raza y así lo podemos identificar más rápido. Cuando ya no suelen ser tan muy tres, pero simplemente si queremos hacer algo así, pues podemos hacer esto y ya. También a poco, a medida que vayamos avanzando en código, van a entender cuando es más fácil crear subclases o cuando es más fácil dejar nada más la clase y un montón de objetos diferenciados por, por algunas propiedades o atributos que van a ser
y se pone diferencial del resto. Está para Ludwig. Te voy a poner el caso de ti. ¿Es una clase? ¿Eres un objeto? Una Programación. persona. Soy una Ahí va, persona. ahí va mi tema. Eh, imagínate que, o sea, no imagínate, eres una persona. Imagínate que estás dentro de una base de datos, dentro de un videojuego, dentro de un programa. ¿Cómo se te consideraría? ¿Como una clase o un objeto? Un objeto. Exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos sacar diferentes Ludwigs de ti. Bueno, que se podrían técnicamente, ya si es un juego, por así decirlo, que tu personaje es único, pero puede tener diferentes instancias, como que puede tener muy rebuscado, pero que se puede decir. Pero la mayoría de los casos en todo sería, por así decirlo, la clase persona, ya un objeto o de que se pueden haber muchas cosas, ser viviente, ser mamífero, humanos, porque en humanos hay diferentes tipos de personas. En fin, la idea que tengan es de que diferencien siempre bien cuándo es una clase, cuándo es un objeto, al menos de momento. Ya luego vamos a ver más adelante el tema de cuándo nosotros podemos crear subclases y cuándo es necesario y cuándo no. Así que vamos con esa idea de momento. Y ahora vamos a ir un poco más adelante a ver exactamente qué está haciendo en estos casos y, y cómo vamos a ir viendo este tema de más práctico, de cómo trabaja el código de Java con estas clases, con estos objetos. Así que, por favor, le voy a pasar este link de acá para que puedan ir entrando aquí, si es que no lo tienen abierto ya aún. Vamos a estar en la parte de la primera lección de en la primera parte, en la parte uno de la lección 4 y justamente aquí nos hace una pregunta bastante rápida. ¿Qué creen que el programa hace? Por favor, simplemente lean lo que está escrito en el código y lo que van a hacer es simplemente decirme qué creen que va a ser este código si yo lo corriera. Es algo que hicimos hace un par de semanas, lo vimos y me gustaría ver si podemos recordar algo y luego vamos a explicar un poco cómo las clases y los objetos se aplican a esto. ¿Algún voluntario? ¿De lo que recuerden tal vez de aquí? Si no hay voluntario, voy a preguntar. Así que, Claudia. Tengo que responder la pregunta que sale ahí en la pantalla. Sí, mira este código, escribe lo que piensas que el código va a hacer y no hay respuestas incorrectas. O sea, simplemente, según lo que lees del código, ¿qué crees que está pasando? Pues lo que está pasando es que en la clase Neighborhood Runner se va a crear una pintora que es lisa y se va a mover. Perfecto. Ludwig, de las palabras que hemos visto acá, Lisa, ¿qué crees que es? Clase objeto. Es una clase. ¿Y cuál sería un objeto o una instancia de la clase Lisa? ¿Qué? Sabemos que las clases siempre tienen como que hijos hasta cierto punto, tienen como que instancias, objetos que salen de esa clase, que son una representación de cada uno, pero mi pregunta es, si Lisa fuera una clase, ¿cuál podría ser un objeto que salga de ella? Otras lisas. Otros pintores. Ahí está el punto. Lisa ya llega a ser un ente único que no se puede replicar, pero lo que sí se puede replicar son los pintores. Lisa sí se puede replicar. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿O cuál podría ser una instancia, un objeto de este personaje? Poniendo otra lisa. Con las mismas cualidades, mismo todo. Se, básicamente copiando y pegando otra vez.
Ya, vamos a dejarlo acá para que se entienda. Esta parte acá, por ejemplo, tenemos este personaje que no es una S o dos S, estoy en duda. Una S. Tenemos una lista. Tú me dices, copiamos otra, ¿correcto? O podemos copiar hasta Sí, 2 veces más tres. exactamente. Técnicamente podría hacerse, pero ya estamos llegando a un punto en el cual Lisa en este caso es un ente, un personaje, que ya no la podemos subdividir. Es como que estaría clonando a una persona, pero su clon no sería como un hijo de la persona, sino sería como un objeto más de una clase principal. En este caso, el painter o el pintor que estamos trabajando aquí sería como que la clase principal y cada uno de los pintores que se van a ir creando en base a esta clase va a ser denominado, por así decirlo, un objeto o una instancia uy, ahora sí, de lo que vendría a ser este pintor. Así que recordemos que en el momento que llegamos al punto en el cual un objeto ya vas a ser muy específico y ya sin tratar de llegar al punto de crear clones, porque eso ya simplemente como que sería aislar esto más, pero es un poquito más complicado de verlo, pues ya pasa a ser un objeto. Cuando normalmente veamos el nombre de una persona muy particular, el nombre de una mascota, el nombre de un ser vivo, el nombre de algo, en el momento que ya tiene nombre, un identificador único que hace que sea distinto de otra persona, pues ahí sí ya decimos, ya llegamos al punto de ser un objeto. Ya lo de las clases ya lo dejamos a un lado. Así que, viendo un poco esto otra vez, tenemos ahorita que hay una clase que se llama Pintor. Y aquí justamente está diciendo, estamos creando una clase, estamos creando un objeto, en este caso sería Lisa, y es de la clase Pintor. ¿Qué significa esto? De que ahora Lisa, al ser de la clase Pintor, tiene algunos atributos o habilidades que todos los pintores en este programa tienen. Como por ejemplo, tienen la habilidad de moverse. Si tú le das a Lisa un punto move, lo que va a hacer es que el personaje va a avanzar y se va a mover. Pero si tuviéramos un personaje diferente que no tiene la clase pintor, a pesar de que nosotros le digamos que se mueva, no lo va a hacer. Porque dentro de la clase pintor está la habilidad de moverse. Si yo me creo por aquí, bueno, no ahorita no puedo escribir en este código porque es simplemente como para verlo y preguntar, pero si yo escribiera en este código que me creo un personaje que se llama Juan, que no es pintor, es cualquier otra cosa, pero no es pintor, y yo le trato de dar un punto move, me va a decir, no se puede. ¿Por qué? Porque el personaje o este objeto, en este caso Juan, pues no tiene la habilidad de moverse, no tiene ese atributo. Solamente los únicos que tienen ese atributo son los que tienen la clase pintor. Es por eso que Lisa, cuando le ponemos el punto move, sí se mueve, porque hereda, por así decirlo, la habilidad de poder moverse de la clase pintor. Justamente ese es el tema de las herencias que vamos a ir viendo poco a poco, pero para que se haga una idea, objeto, clase. Y este es uno de los atributos o una de las habilidades que tiene el pintor que ahora Lisa ha heredado porque es de la misma clase. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Más o menos por ahí. Ahí, entiendo. Sé que esto al inicio es un poco más complejo de entender porque siempre hay muchas, por así decirlo, vacíos legales en el código de que sí, pero puedo hacer este clones, totalmente. ¿Que puedo convertirlo en una clase? Sí, que se podría. Eh, pero vamos a tratar de no llegar al punto de... Podría también, pero para que la clase como que no se bifurque más, porque si no vamos a hacerlo más compleja. Llegamos al punto en el cual veamos de que un objeto ya puede ser un objeto y queda ahí. Entonces, esta es la idea de lo que tenemos de clases y objetos y la idea de herencias, de que justamente un atributo se puede heredar o se puede usar simplemente porque es de una clase, un objeto en este caso. Vamos a ir un poco más adelante, vamos a ir a la línea número 2, bueno, a la sección número 2 de esta lección 4, y ahora vamos a experimentar un poco, y justamente es lo que les estaba comentando, de lo que estamos trabajando ahora de los códigos.
Si yo quisiera por acá añadir un pintor, en este caso voy a ponerle mi nombre, y voy a decirles que es un new painter, ahora, bueno, esto de aquí se puede correr técnicamente, así que déjame ver si corriéndolo me va a mostrar por acá. Bueno, sí, que sí soy un humano, que pongo el submit y que esto debería técnicamente correr y por acá mostrarme esto. Si va bien, genial. De nuevo está bueno para tenerlo. Ya connecting. Bueno, la primera vez les había comentado que esto sí demora un poquito, pero ya la mínima que conecto una vez ya comienza a compilar y a trabajar todo mucho más fluido. Programa completado. Que no estoy viendo el programa que corra. Bueno, parece que esto de aquí no está un poco más. Ah, acá está el Painter Java. Perfecto. Listo, 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 listo. Aquí está lo que estábamos, lo que quería ver con ustedes. Justamente cuando nosotros estamos creando un pintor, aquí van a ver un archivo que se llama painter.java, que al nosotros revisarlo, vamos a poder ver cosas que tiene un pintor. Y aquí justamente está, hay una clase pública que se llama painter, que se llama pintor, y tiene atributos, xLocation, yLocation, direction, remaining paint, y luego tiene, por así decirlo, public painter, el void move, el turn left, el paint, el take paint. ¿Qué significa esto de acá? Nosotros cuando estamos trabajando con una clase, la clase no solamente tiene, por así decirlo, atributos, sino también tiene funciones. Así que cuando nosotros pensamos en la clase Painter, estamos en este caso pensando que tiene estas cuatro cosas de aquí. Tiene la localización de dónde va a estar el pintor, en localización en X, en Y, de la dirección en la cual va a estar mirando y de cuánta pintura le queda. Así que prácticamente estos son los cuatro atributos que tiene el pintor para el código que estamos usando ahorita. ¿Qué es lo que pasa? No solamente tiene atributos, sino que también tiene funciones, como por ejemplo el de moverse, el de girar a la izquierda, el de pintar y el de tomar pintura. Este sería el de move, este sería el de girar a la izquierda, este sería el de pintar y este sería el de poder tomar pintura. Si recordarán en el código que vimos hace un tiempo, pues nuestro pintor podía hacer todas estas cosas de aquí. Así que cada vez que hablamos de una clase, la clase no solamente tiene atributos, sino también tiene algunas funciones o métodos. Y esto normalmente lo reconocemos porque tiene estos símbolos de paréntesis. Así que cuando nosotros estemos hablando de una clase, pensemos que tienen atributos que van a tener todos los pintores, que en este caso van a tener todos los atributos de la clase, pero que también van a tener funciones o métodos, es la palabra que se utiliza, de la clase pintor. Así que cada vez de que yo me cree un pintor nuevo, no solamente va a tener los mismos atributos que cualquiera de los pintores, sino que también va a tener todas las habilidades o todos los métodos que los pintores pueden usar. Es por eso que yo le decía, si yo por aquí me creo un pintor Juan, automáticamente por herencia voy a estar heredando todos los atributos y luego todos los métodos, todas las habilidades que tiene hasta cierto punto esta clase pintor. Así que vémoslo un poquito de esa forma. Vamos a tratar de trabajar ahora con un pequeño Word que tenemos por acá. Así que voy a hacer una copia de esto de aquí, que siempre nunca está de más tener uno, para así poder trabajarlo bien. Y les voy a mandar este link rápidamente para que puedan tener las preguntas a la mano. Es más, creo que sin la copia. Pues te van a hacer preguntas así de forma personal a cada uno, ya que somos poquitos. Así que le voy a dejar el link para que lo tengan ahí en el chat y de esa forma que lo puedan revisar. No es una actividad que vayan a dejarla para tarea, vamos a revisarla ahora y vamos a estar respondiendo las preguntas con lo que crean ustedes. Entonces, ya hemos visto un poco de la clase pintor. Voy a poner esto por acá y esto por acá, esto por aquí, vamos a poner esto por acá y esto así. Entonces, tenemos la clase pública de pintor, tenemos sus atributos y tenemos sus métodos, habilidades. La pregunta que nos hacemos aquí es, y voy preguntando uno por uno, eh,
Mira los campos que hay. Bueno, esto por aquí. Esto es un poco más referente a la documentación, así que esto no la vamos a saltar. Vamos con la parte más práctica. Miren en los campos de la sección. ¿Qué campos tiene el pintor o qué campos tiene la clase pintora? Ludwig, ¿cuáles son los campos que tiene? Tiene el X locación, el Ujú, Y locación, la dirección y la pintura restante. perfecto. Claudia, ¿a qué crees que se refiere al X location y Y location? ¿Qué representan estos campos, estos atributos? Representan cómo se va a mover el pintor, si es para arriba o para abajo o de un lado a otro. Ya, más que el movimiento, como su nombre dice, está un poco más relacionado a la ubicación en la cual está. La ubicación simplemente es en qué punto del mapa está en ese momento. Indiferentemente o no si se mueva, bueno, técnicamente difiere si se mueve o no, el X location y el Y location va a ser como que las coordenadas o la posición donde va a estar. Tiene que ver con la posición, tiene que ver con el movimiento, pero también no. Simplemente es la posición exacta que se encuentra el personaje en el momento que nosotros, bueno, en el momento que nosotros estamos viendo esa información. Así que veamos un poco más la representación del punto, la coordenada exacta donde está en el momento que se le pregunta el código, por así decirlo. Ludwig, ¿qué representa la dirección? ¿Dónde está mirando? Perfecto. Habíamos visto que nuestro personaje miraba hacia un lugar por defecto y nosotros luego podíamos hacer de que hiciera cosas distintas, como por ejemplo rotar y mirar a un otro lado o girar a la izquierda, y al final eso ayudaba a que la dirección ya no sea una, sino cambie. Y al igual que también el movimiento, cuando el personaje avanza, su X y Y cambian, pues la dirección es simplemente, no cuando se mueve, sino simplemente a dónde está mirando en el momento que el código se le pregunta. Perfecto. El remaining paint lo vamos a saltar, pero la idea es que el personaje va a tener pintura, por así decirlo, a cargo de él y va a tener una pintura restante, así que eso es lo que va a tener pues el personaje a lo largo del código. Que esto va a cambiar si coge la pintura o si pinta algo, pues sí, pero es la idea general. Miran algunos de los métodos que están bajo el heading, o sea, este es el heading de acá, clase Painter. Viendo algunos métodos, y por eso le digo, cada vez que nosotros pensamos en métodos, vemos el public y el nombre del método, pero con estos paréntesis. El método, la habilidad que nosotros estamos realizando. Claudia, ¿puedes decirme al menos tres métodos los que tenemos acá? Serían moverse, girar a la izquierda, pintar. Perfecto. ¿Qué hace cada uno de ellos? Así para seguir con las preguntas rápidas. Pues el de moverse indica que el pintor se puede mover, girar a la izquierda, está mandándole al pintor cómo tiene que moverse. Y paint significa que tiene que como poner ese color que se ha mencionado anteriormente. Perfecto. Ahora, Ludwig, de todas estas cosas, que hay bastantes cosas que puede hacer el pintor, ¿puedes notar alguna que el pintor no puede hacer? O sea, porque no es propio de esta clase. Volar. Por ejemplo, no hay O sea, ninguna clase de fly. O sea, exacto, o sea, lo que dijiste está perfecto. O sea, no hay ninguna clase, no hay ningún método que diga public void fly y que adentro haya código que hace que el pintor vuele. No existe. Una de las que yo también me descubrí, porque también estuve probando con ustedes hace un par de clases, fue de que yo quería que el pintor girara a la derecha, porque lo que estaba haciendo antes era girar a la izquierda tres veces para recién girar a la derecha. Y dije, pero debería haber un turn right. Pues no lo hay. Así que mientras que no esté especificado en su clase del pintor, prácticamente es un atributo, una habilidad o un método, mejor dicho, la palabra clave, que no está pensado para que se utilice y por ende no va a hacer nada aunque lo llamemos en el código. Perfecto. Estamos aprendiendo un poquito más de esto. Vamos a ir a la parte número 3, que es un check for understanding, y vamos a darnos una idea de unas pequeñas respuestas para más o menos darnos una idea de que esto se esté entendiendo y quedando claro poco a poco.
Entonces, vamos contigo, Claudia. ¿Cuál de los siguientes son atributos que un objeto estudiante, o sea, de la clase estudiante, podría tener? Hablamos de solamente atributos. Tienes name, grade y go to sleep. ¿Cuáles son atributos de esos tres? Creo que no te iba a escuchar. Creo que justo estabas muteada, disculpa. Los primeros dos. Ujú. Ok, te entendí medio entrecortado, pero sí te entendí. Creo que tu conexión está un poquito baja. Pero sí, los primeros dos, el name y el grade. Pregunta, Ludwig, ¿por qué crees que el tercero no es un atributo de una clase estudiante? Que es una acción, es algo que está mandando a hacer al estudiante, Entonces, si es una acción y ya no es un atributo, ¿qué vendría a ser? un objeto. No tanto ahí, el objeto sería como que un estudiante, la clase sería estudiante y el objeto sería simplemente un estudiante de la clase, pues. Un estudiante técnicamente. El nombre y el grado son atributos. El go to sleep, como lo mencionaste, es una acción. Para recordarlo simplemente, vamos a ver en las siguientes preguntas, pero es una acción. No es un atributo que tiene el personaje, no es un atributo que tiene el estudiante, sino es una acción que se realiza. Y por ende, no cuenta como atributo. Así que sería la 1 y 2. Vamos a submit. Vamos, correcto. ¿Hay otra pregunta más? Pues no. Pensé que iban a haber más preguntas. Pero entonces, vamos a explicar un poquito más eso porque ya estamos ya a nada de cerrar la sesión. Nosotros tenemos dos cosas. Los que son los atributos, que son prácticamente valores que puede almacenar hasta cierto punto una clase o un objeto, porque los objetos también tienen todas las propiedades y acciones de la clase. Y lo otro, uy, esto no se tenía que repetir, son el tema de los métodos o métodos. Es una palabrita un poquito curiosa porque no es tan fácil de leerla y entenderla porque uno dice métodos. ¿Qué significa métodos? Métodos nos referimos a las acciones o habilidades que tiene la clase, que tiene el objeto. Así que cada vez que nosotros escuchemos la palabra métodos, estamos hablando de acciones o habilidades que puede tener una clase o que puede tener un objeto porque lo heredó de una clase. Son solamente acciones que puede realizar. ¿Cómo diferenciamos esto? Porque los atributos suelen ser subjetivos. En otras palabras, o sustantivos, mejor dicho. Son cosas muy tangibles, muy tácitas, como por ejemplo nombre, edad, localización, dirección, etc. Y los métodos normalmente suelen ser acciones. Moverse, girar a la izquierda, pintar, tomar pintura, girar a la derecha, volar. Así que cada vez que nosotros nos refiramos a atributos, nos estamos refiriendo a cosas que son más, por así decirlo, como un sustantivo, más, por así decirlo, como un noun, que se lo conocen en inglés. Estamos hablando más de valores sólidos que pueden tener. Y cada vez que nosotros nos referimos a métodos o acciones, habilidades, nos referimos normalmente siempre a verbos, a cosas que el personaje, el objeto de que hereda cosas de la clase, pues puede realizar, puede lograr hacer. Así que esta es la idea, tener una clase, tener sus objetos, y cada objeto va a heredar tanto atributos como métodos de la clase, porque justamente eso se le llama programación orientada a objetos, y cada objeto tiene, por así decirlo, los mismos atributos y los mismos métodos, acciones, habilidades de su clase padre, y entre ellos prácticamente son parecidos entre estos, pero con valores un poco diferentes. Pero todos pueden tener los mismos atributos y todos pueden realizar las mismas acciones que heredan de su clase padre o de este molde que hemos estado viendo desde el inicio. Así que chicos, esa es la idea de clases y objetos. De momento estoy viendo que no hay ninguna actividad, al menos en esta sesión de acá, así que parece que vamos bien y la idea se ha entendido clara. La siguiente semana vamos a estar ya viendo el tema de instanciar objetos, y esta es justamente la palabrita que les decía, que instanciar, para hacerlo más sencillo, simplemente es crear un objeto de una clase, nada más. Así que vamos a estar haciendo esto, pero ya con código.
ya creando, por ejemplo, pintores y luego comenzando a trabajar con ellos, intentando usar sus métodos o sus habilidades, dependiendo de lo que nos pida la clase poco a poco. Así que chicos, pasen un bonito fin de semana. Esto sería todo y si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí y los que ya estén sin dudas o preguntas y todo bien, pues pueden ir retirándose de la sesión. A los que se van, muchísimas gracias y pasen bonito fin de y los que se quedan, pues me quedo acá con ustedes. Chao. Chao. Chao Ludwig, chao Claudia. Hasta luego. Gracias por la clase. Igualmente.